¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos en una nueva cita aquí en Cartaya TV a través de nuestra página web www.radiocartaya.es, a través de las ondas de Radio Cartaya y por supuesto en las redes sociales. Estamos a través de Facebook. Nueva cita con todos ustedes un lunes más, un nuevo lunes televisivo y también radiofónico. Hoy les aseguro que vamos a aprender sobre todo muchísimo de nuestra cultura, de la historia de nuestra localidad y sobre todo la historia de nuestras hermandades y de la Semana Santa. Antes de nada, contarles detalles de la preparación de la Semana Santa Mayor por parte de las hermandades. En este caso, de la Hermandad de Veracruz, el paso de palio de Nuestra Señora de la Amargura cita a todos sus costaleros para el día 10 de febrero en el recinto ferial. Allí tendrá lugar la iguala. El paso del Cristo de Veracruz lo hará en el mismo lugar, pero el día 13 de febrero. Así lo están anunciando en las redes sociales por parte de la hermandad. La Hermandad de la Esperanza, en este caso, ha informado que precisamente hoy, día 6, desde las 8 de la tarde, están con la iguala de la cuadrilla de costaleros del paso de palio de María Santísima de Veracruz, sí, y que también es en el recinto ferial, exactamente. Nos quedan para llegar al Domingo de Ramos 54 días. Será la bendición de palmas, ya lo saben, en ese domingo, por la mañana la Santa Misa y ya por la tarde la salida procesional de la tradicional borriquita. Faltan 16 días para el miércoles de ceniza. Comienza la Cuaresma, el inicio de todo y la preparación de todos nosotros y nosotras. Llega el momento además de vestir a las imágenes de Hebrea. En cuestión de días van a ver cómo lucen de la forma más sencilla las dolorosas. Durante la Cuaresma lucen más austeras, sin bordados, sin corona y pocos signos de ostentación, creando de alguna manera el modo de vestir de las mujeres de la época en la que murió Jesús. Esta vestimenta da significado de este tiempo de ayuno y abstenencia. Es la forma más parecida de ver a María como tuvo a su hijo. Juan Manuel Rodríguez Ojeda creó este estilo a principios del siglo XX. Bueno, estamos a lunes, día 6 de febrero, y si en una hermandad, quería hacer un pequeño paréntesis para todos ustedes, si en una hermandad hablamos de lo importante que es la música, las flores, la banda, ¿no? Las saetas, las velas, todo lo relacionado con las hermandades, las igualá, los ensayos, los traslados de los pasos, pero sin duda lo más importante de todo esto, créanme que son todos ustedes, porque sin ustedes en las hermandades no podrían estar en la calle con su ayuda y con su apoyo, y por supuesto la fe, que es fundamental. Ustedes y la fe en cada uno de los titulares de cada una de las hermandades de Cartaya. La fe que abre sin duda caminos, y queremos volver a ver esas filas de nazarenos interminables, y queremos volver a ver tantas y tantas personas de promesa detrás de cada uno de los pasos. Esto significa muchísimo para cada una de las cofradías, créanme. Bueno, pues dicho esto, precisamente podemos ver nuestra Semana Santa bajo muchos puntos de vista. Las personas que tengan esa fe que nos llena, que nos mueve, que nos conmueve, pero también está la parte más cultural, la histórica, que vemos verdaderas obras de arte en las calles de nuestra localidad y que muchas veces desconocemos. Y nosotros hoy queremos conocer parte de esa historia.
Antes de iniciar, también comentarles que tenemos nuestro, nuestro decorado cambiado más de cara a la Semana Santa, y es gracias al compañero Manolo Camacho, que ya lo irán viendo a medida que se vayan cambiando los planos, porque podemos ver diferentes pasos en miniatura realizados todo por él. Tenemos un paso del Padre Jesús, que lo tengo aquí a mi derecha. Tenemos en delante al Señor de la Borriquita, si no veo malamente, y a la Virgen de la Esperanza, que la tenemos aquí en esta parte, en mi parte izquierda. Bueno, pues hoy tenemos una decoración sin duda excepcional, y desde aquí muchísimas gracias a Manolo Camacho y enhorabuena por el trabajo. Bueno, pues ahora sí, vamos a darle la bienvenida en primer lugar a José María Palma, que para mí pues es darle la bienvenida a un compañero de radio también en su momento, un compañero de trabajo porque trabajamos en el ayuntamiento, a un cofrade porque ha sido el hermano mayor de la hermandad de la patrona de Cartaya, nada más y nada menos, Nuestra Señora del Rosario, y también ha sido exaltador de la Semana Santa de Cartaya. José María Palma, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, es un placer que estés aquí con nosotros. El placer es mío. Ahí está tu casa, tú lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida a Juan antes de comenzar a hablar contigo un poquito sobre tu trayectoria. Pero como bien digo, tenemos con nosotros, es un honor, y José María seguramente que también está de acuerdo conmigo, tener con nosotros a Juan Villegas, que es profesor, él es escritor, es historiador, y bueno, tiene muchas cosas que contarnos. Juan Villegas, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí a esta hora, en totalmente directo, ¿verdad que sí, Juan? Sí, sí. Que no... Encantado de estar con vosotros. Es un placer, de verdad, porque sé que tiene mucho que contarnos, y que es importante, ¿verdad, Juan?, que conozcamos lo que vemos en la calle, ¿no? Lo que mucha gente joven ahora ve en la calle, y muchas juntas nuevas que son muy jóvenes también deben de saber y entender que ahí hay una gran trayectoria detrás. Sí, indudablemente. Yo creo que haríamos mal en pensar que esto es de antes de ayer. La Semana Santa en todos los sitios, en todos los pueblos de Andalucía y de España, tiene una trayectoria antiquísima, y Cartaya no es menos. Y conocer lo que ha sido nos tiene que llevar a saber qué es lo que tenemos que conservar y qué es lo que tenemos que consolidar en el futuro. Yo siempre pienso que la historia está en la base de todo. Hay que conocer y para valorar, para poder saber qué es lo que hace de nuestra Semana Santa algo singular, algo diferente. ¿Cartaya es por tradición un pueblo cofrade o no? Bueno, eso es un tema para debatir. En Cartaya hay tradiciones de Semana Santa muy arraigadas, por lo tanto, en ese sentido, pues sí lo es. También es cierto que la Semana Santa de Cartaya tradicionalmente, por lo menos en los últimos años, la han llevado ciertos grupos de personas muy entusiastas, y no siempre se ha valorado como en algunos otros sitios. Yo creo que hay mucho por hacer todavía, y ahí el entusiasmo de esas personas que llevan hacia adelante las cofradías, y que intentando conocer ese pasado, intentan conservarlo, es muy loable. Pero siempre hay el pero de que se puede mejorar. Dense en cuenta que la principal función de una junta de gobierno, ahora que tenemos tantas juntas que van entrando, que son muy jóvenes, es conservar las tradiciones, mantenerlas y cuidarlas, que es fundamental. José Mari, bueno, fuiste hermano mayor, ¿verdad?, de la Hermandad de la Patrona. ¿Cómo llegaste a ser hermano mayor? ¿Cuál es tu vínculo con las hermandades? Pues bueno, hermandad, yo empecé como hermano de a pie de la Hermandad de Veracruz, a la cual tengo un gran afecto y un gran cariño. Y posteriormente, gracias a trabajar aquí en la radio, bueno, a colaborar, mejor dicho, conocí a la Hermandad del Rosario y entré a formar parte de la Junta, y bueno, hasta llegar a ser hermano mayor. Tú eres de las personas jóvenes que sí te ha importado el conocer, ¿verdad?, el estudiar, el averiguar e informarte. Fundamental, necesario. Si no conocemos la historia, no sabemos qué tenemos entre manos. Si yo no conozco la historia de mi hermandad, me puede dar por
por hacer una locura con una barbaridad. Entonces yo creo que es fundamental, necesario, que los cofrades, o lo que se llama cofrades, que ahora hay una moda muy cofrade. ¿Cuál? Es ponerte un casco y un canal en internet y ver un vídeo y escuchar una marcha de procesión. Esos son cofrades. Con K, yo con K. Es muy moderno esto de internet. Pero para hacer un buen cofrade, para intentar mantener a una hermandad, llevarla a su sitio, hay que conocer el pasado. Es fundamental conocer el pasado. La historia de una hermandad tiene que estar viva entre los miembros de la Junta de Gobierno. Un miembro de la Junta de Gobierno no puede desconocer el porqué de un acto, el porqué de un hermanamiento, o el porqué los enseres de la hermandad, ¿no? Es fundamental tener a la hermandad perfectamente estructurada, pero partiendo del conocimiento histórico. Solo así podremos llevar esto a buen puerto. José Mari, llegaste a ser exaltador de la Semana Santa. Cuéntanos cómo fue tu experiencia. Pues muy bonita. Fue una experiencia muy bonita que guardo con gran afecto, y era contar un poco las vivencias cofrades, ¿no? que tienes desde pequeño, y repasar la semana, toda la semana de pasión que vivimos, recordar, ¿no?, el olor tan característico de nuestra Semana Santa, con nuestro dulce típico de las tortas de Pascua. Lo recuerdo con afecto, lo recuerdo con cariño, con las personas que me propusieron, y fue una noche muy, muy bonita y muy, muy especial. Bueno, vamos a hablar con Juan, ¿te parece? Y yo quiero que tú también participes conmigo, ¿vale? Bueno, Juan, no sé si podemos empezar por cada una de las hermandades, hablar un poquito de ellas, o ¿cuál es la hermandad más antigua que tenemos en Cartaya, Juan? Permíteme un inciso sí, antes. Claro. Yo sí quería decir que yo no soy cofrade, pero me encanta la Semana Santa. Sí. No sé si eso es una contradicción, pero la vida está llena de contradicciones, ¿vale? Yo no pertenezco a ninguna hermandad porque mi posición religiosa es diferente en estas cuestiones, pero me parece admirable la Semana Santa como conjunto de tradiciones que identifican a los pueblos, me preguntabas por la hermandad más antigua. Vamos a ver, no hay muchos datos, ¿vale? Muchas veces tenemos que guiarnos por comparaciones con otros sitios, porque no nos podemos olvidar que Cartaya pertenecía al Arzobispado de Sevilla y, por lo tanto, se reproducen patrones que se dan en muchos sitios del Arzobispado. Pero sí tenemos un dato muy interesante, que es que en 1602 había 4 cofradías constituidas en el pueblo, y esas cofradías eran 2 de Semana Santa y 2 de Gloria. Teníamos la Soledad y la Veracruz, y después estaban la Concepción y... ¡ay! Se me olvidó la cuarta. La Soledad, la Veracruz, la Concepción, pues ahora mismo no me acuerdo, pero se volverá. Me vendrá, pero era una cofradía de Gloria también. Bien, esa Veracruz es la más antigua. Bueno, la Veracruz hay un tiempo en que se le pierde la pista, básicamente en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, y reaparece en el siglo XX, 1949 creo recordar. Se ha perdido el nexo, pero indudablemente es el culto al crucificado que viene ya desde el siglo XVI, básicamente, porque hay un dato de 76, perdón. Me están fallando yo tengo muy mala memoria para la fecha. Uy, pues sí, tienes mala memoria. Para la fecha tengo muy mala memoria. 1579, es decir, finales del siglo XVI. 1579. Ya aparece mía. El Cristo la Hermandad de la Veracruz. Y la Hermandad de la Soledad, también en esa misma fecha. Luego, esas dos son las más antiguas, me diréis. Bueno, ¿y la Soledad? Eso es la Soledad. Eso es la Soledad que ha pasado. Bueno, pues la Soledad tiene un proceso muy largo. La Soledad era probablemente la cofradía más importante, porque en el ciclo de la Soledad se encontraba el entierro, o sea, la muerte, el entierro, el descendimiento y la resurrección. Todo eso estaba agrupado en esa cofradía, y no pasaba solo en Cartaya, sino que pasa en muchos sitios. Lo tenemos constatado en Lepe, lo tenemos constatado en Moguer, en Huelva, en Sevilla. La Soledad de San Lorenzo actual era una cofradía que tenía todo ese ciclo. Tenía el Santo Entierro, hacía el descendimiento, bueno, igual que pasaba aquí.
Eso, con el tiempo, sobre todo en el siglo XIX, se va diluyendo y la Cofradía de la Soledad se deshace de alguna forma o se transforma. Y nos da, por un lado, la Virgen de los Dolores. Sí. La Soledad se transforma de alguna forma, de alguna manera, en la Virgen de los Dolores y se desarticula la unión con el Santo Entierro. El Santo Entierro aparece como una cofradía independiente, ¿vale? Y la antigua procesión de resurrección que hacía la Soledad, que está constatada en muchos sitios, todavía se hace, por ejemplo en Hinojo, es el sitio más clave, donde la Virgen de la Soledad, que sale el Viernes Santo, sale luego de Gloria el Domingo de Resurrección, ¿vale? Eso aquí es lo que ha dado la procesión de la Virgen del Carmen. Entonces, todo ese ciclo estaba articulado en esa cofradía que era probablemente la más importante, no sé si la más antigua, porque parece que está junto con la Veracruz. Después, ya sé cuál era la cuarta cofradía, era ¿cuál? El Santo Sacramento, el Santo Sacramento, que hoy día está fusionada con el Santo Entierro, sí, cuya fusión ocurre en el siglo XX, pero también hay datos desde 1599. Luego, ahí tenemos la base histórica de la Semana Santa de Cartaya. ¿Empezamos una a una y hablamos un poquito de cada una de ellas? Bueno, a ver qué es lo que podemos recordar. Vamos a empezar por el Domingo de Ramos, la borriquita. Bueno, la borriquita es del siglo XX, de mediados del siglo XX. Era es una devoción que estaba en muchos sitios, entonces pues se trae aquí también. O sea que viene un poco de importación. La Semana Santa en Cartaya empezaba básicamente el miércoles santo. Bueno, había la procesión de palmas, que eso es una procesión litúrgica que se hace y la bendición de palmas y todo eso, que se hace dentro de las iglesias, pero no había una procesión como tal de la borriquita. Creo recordar que es en 1951 cuando empieza esa cofradía, esa procesión. No sé si tú recuerdas algún dato en concreto. Lo que sí, que la imagen es una imagen de Olot, una imagen de una de las casas de arte religioso por lo tanto de Gerona, de Olot, y por lo tanto es una imagen en serie, sí, que encontramos muchas en muchos pueblos, que es igual que la de Cartaya, claro, es que son imágenes seriadas, efectivamente. No le quita valor porque la imagen es de una gran belleza y eso, pues básicamente de mediados del siglo XX. Lo que sí me gustaría destacar es que son los maestros de la localidad los que impulsan esa cofradía. Y que, bueno, yo recuerdo, y no sé si vosotros recordáis, cuando salía de los colegios. Sí, los recuerdo perfectamente. Ahí está, porque eran los maestros los que la llevaban hacia adelante. Al principio sin túnica, los niños simplemente con las palmas, y después ya pues se imponen las túnicas y los vestidos de hebrea de las niñas, y salía alternativamente de los dos colegios que había, el Colegio Concepción Arenal y el Juan Ramón Jiménez. Sí. Yo recuerdo estar haciendo gimnasia en el gimnasio y está allí el paso, y está el paso de la borriquita allí, que se almacenaba durante el año. Sí. Eso es lo que yo conozco de esa hermandad. No hay muchos más datos que yo sepa, porque por desgracia los archivos de las hermandades casi no existen. Una pena, ¿verdad? Eso hay que conservarlo. Claro, ese patrimonio documental es fundamental. Yo creo que hay algo de Veracruz. Veracruz conserva, básicamente porque nuestro amigo Manolo Ponce siempre le ha gustado recopilar, y yo sé que la Hermandad de Veracruz conserva archivos, pero no sé, de otras hermandades prácticamente no conozco. De Semana Santa, no conozco mucha documentación antigua. Una imagen de la borriquita que tengo que decirle que actualmente se encuentra en la calle Fraile, y que allí es donde está ya, pues cuando llega el momento de Semana Santa para su salida procesional, pues se traslada a la parroquia del Apóstol San Pedro. Nos vamos hasta el miércoles, que ahí tenemos podemos hablar primero de Padre Jesús en el Huerto. ¿Desde cuándo se celebra Padre Jesús en el Huerto y por qué? Bueno, no hay datos. Lo primero que hay que decir es que no hay datos. ¿Y eso es bueno o malo, Juan? Hombre, eso es malo. Porque no hay datos, porque no se han guardado de la hermandad, ¿no? Claro, porque en primer lugar el archivo parroquial sufrió mucho en el 36 y se perdió gran parte. Aparte de eso,
Tampoco es muy habitual recoger estas cosas en los archivos eclesiásticos. Nos llevaríamos una sorpresa. Yo la primera vez que entré en el Archivo Arzobispal de Sevilla me llevé la sorpresa de que allí no había lo que yo buscaba. Allí lo que había eran muchos libros de cuentas y misa y pagos de misa y pagos de... Es así. Sí. Las cuestiones devocionales en aquella fecha están muy relacionadas con las cuestiones económicas. Pero bueno... decíamos que se me ha ido el santo al cielo, sí, nunca mejor dicho. Padre Jesús. Padre Jesús en el huerto. En el huerto, sí. Lo que tenemos son suposiciones. Sí. A ver, indudablemente la Semana Santa, una de las singularidades fundamentales de la Semana Santa de Cartaya es que ha conservado algunos elementos de representación no procesional. Es decir, no tanto la procesión como la representación, la escenificación de algunos momentos de la pasión. Eso en algunos sitios todavía se conserva íntegro. Yo tuve la fortuna de ir hace 4 o 5 años a Marchena a ver el Sermón del Mandato. Y el Sermón del Mandato es una escenificación completa, con los pasos en la calle, pero es una escenificación completa del prendimiento de Jesús, donde aparece una cohorte de soldados romanos a caballo que van a buscar a la zona alta del pueblo, van a buscar a Padre Jesús y lo traen en su paso como si estuviera prendido, ¿no? Como si lo hubieran cogido. A continuación se escenifica la calle de la amargura y el encuentro de Jesús con la Virgen. Y ahí se hace una reverencia que es la nuestra, es exactamente eso. Es una auténtica catequesis en la calle. Efectivamente, porque no hay que olvidar que todo esto surge con la idea de catequizar a un pueblo que básicamente era iletrado, no sabía que no leía, sino que, bueno, no hay mucha diferencia con lo que pasa últimamente, pero bueno, había que catequizar por medio de lo visual, sí, ¿vale? Y en esa representación que os digo de Marchena está el prendimiento, la calle de la amargura, el encuentro con la Virgen, la aparición de San Juan como elemento de mediación y la escena de la Verónica. La Verónica se acerca y luego la bendición de Jesús al pueblo. Hay una serie de pregones que ahora comentaremos también, que los había aquí. Entonces toda esa escenificación continua, yo pongo la mano en el fuego de que aquí la había. Y se ha partido. Claro. Y la que se ha quedado es Padre Jesús en el huerto. Efectivamente. ¿No? Ese momento de Jesús. Yo creo que es el momento de esa representación del prendimiento de Padre Jesús en el huerto, de Jesús Nazareno en el huerto de Getsemaní. Y claro, aquí se ha adornado con el ofrecimiento de las naranjas, de los limones, de las frutas del campo. La fruta nuestro, ¿no? Justamente, me parece un momento muy interesante porque es probablemente un fragmento de esa representación continua de la que la reverencia, de la que hablaremos ahora, pues también era una parte, ¿vale? Y hace un momento estábamos comentando fuera de micrófono que, pensándolo bien, quizá Padre Jesús en el huerto sea lo más singular que tenemos en Cartaya, porque descendimiento es muy, muy interesante, es probablemente la gran reliquia cultural, sí, de nuestra Semana Santa, pero descendimientos hay en bastantes sitios. La reverencia pues también existe en otros sitios, pero el hecho del huerto de Padre Jesús lo hay en pocos sitios o no lo hay, así que yo creo que es un elemento muy digno de conservar. Y esperemos hoy, por supuesto, que se mantenga y se siga, y sobre todo se conozca y se dé a conocer a la gente joven, ¿verdad? A la gente jovencita, que hay, sí, que llevarlos y enseñarles, pues eso, de la manera que sea, bien por fe, que por supuesto que sí, o bien por la parte cultural, ¿verdad, por supuesto, Juan? Además no se puede desvincular del aspecto religioso, claro, aunque yo lo vea desde donde lo veo, pero no se puede desvincular, y es verdad que es un acto que se conoce poco, porque es íntimo, es un acto muy interno, entonces hay que fomentarlo y hay que darlo a conocer, indudablemente, sí. Y si continuamos, podemos hablar de la Hermandad de la Esperanza. Bien, una hermandad del siglo XX, pero una hermandad yo creo que tiene algunos valores muy especiales. El primero, que fuera la iniciativa de una persona que además fue importante en Cartaya, como Fernando Álvarez Galán, ¿no? Que por su devoción hacia la Virgen de la Esperanza de Huelva decide esculpir, además, bueno, es uno de los pocos escultores de Cartaya, y me dirán, ¿es el único? No, ha habido alguno más, alguno más, sí, en concreto López Pereira, ¿no? Federico López Pereira. Pereira. Anterior a Fernando y poco conocido. ¿Y tiene obras?
Bueno, ¿Federico tiene obras? Sí, bueno, esculpió la Virgen de la Paz, la Hermandad de los Mutilados. Y bueno, siguiendo la pista se trasladó a Punta Umbría. Ya en Punta Umbría no sé si continúa o... Sí, creo que sí, creo que todavía procesionan. Porque me gusta que lo conozcamos y, oye, que se haga público, ¿verdad? Sí, pero bueno, indudablemente el que más repercusión ha tenido en Cartaya ha sido Fernando Álvarez Galán, que por cierto la Hermandad de la Borriquita también tiene las esculturas que acompañan, son de él, las imágenes que acompañan. La hebrea. El niño. El niño, perdón. La hebrea de David Valenciano. Sí, el niño, es cierto, el niño. Y bueno, pues él esculpe la Esperanza en 1961, si no me falla la memoria, y a raíz de ahí se funda la hermandad en 1964. Sí, la titular principal es La Esperanza. La Esperanza, justamente. Y después, unos años después, le acompaña el Cristo Cautivo, que él también talla. Se radican en la Capilla de la Cruz de los Milagros, como todos sabéis, que es una ermita del siglo XIX, con mucho, 1820 o 20 y algo, con mucho arraigo popular por el barrio que ocupaba, que por cierto, ahora no nos hacemos la idea, venimos desde Lepe y entramos por la calle San Pedro, pero la entrada del pueblo era la calle Cruz de los Milagros. O sea, había que subir por la calle, por la Cruz de los Milagros. Justamente. No estaba la calle... Claro, eso es una alineación que se hizo después, pero la entrada, por eso estaba ahí la capilla, porque la capilla estaba al principio de la entrada del pueblo. Anteriormente hubo una cruz de Malta, donde estaba esa capilla. Bueno, pues en esa capilla se radica la hermandad y se lleva allí bastantes años, tiene mucho arraigo entre la gente de la zona. Algo que ha vuelto hoy en día y eso es muy importante. Ciertamente, sí, en los últimos años ha habido un acercamiento muy grande con él. Quizás también por las desgracias que se han vivido en ese barrio a raíz de las inundaciones, ha vuelto esa, bueno, y aparte de la restauración de la ermita, ¿no? Así que bueno, yo recuerdo perfectamente las procesiones del miércoles santo desde allí, porque yo vivía en la barriada de La Paz. De pequeñito veíamos pasar el Cristo, que además se veía por encima de los tejados, porque las casas aquellas eran mucho más bajas. Claro. Y bueno, pues una hermandad yo creo que con mucho arraigo popular y con mucho mérito por parte de los que la han llevado siempre, ¿no? Y espero que siga así. Vamos a la Hermandad de Veracruz, porque se nos pasa el tiempo hablando, José María. Hermandad de Veracruz, Juan. Bueno, de la Hermandad de Veracruz ya he comentado que los primeros datos son de Veracruz y de la Soledad. El titular de la Veracruz, bueno, las hermandades de la Veracruz han sido siempre hermandades de sangre. Hoy día no nos haríamos la idea de cómo eran las cofradías en los siglos XVI, XVII y XVIII, los flagelantes. Es decir, el que salía en la procesión, aparte de los que iban con las velas, pero iban azotándose. Era la mortificación por la flagelación. Tanto en Sevilla como en estos pueblos. Yo lo tengo constatado en Lepe, la Hermandad de la Soledad llevaba flagelantes, y la Hermandad de la Veracruz y también la de la Soledad en Ayamonte lo llevaban. Por lo tanto, estoy seguro de que la hermandad de aquí también. Seguramente. Bien. Eran hermandades de la sangre, y el Cristo de la calle Santo Cristo, la capilla que había allí, era el Cristo de la sangre. Por lo tanto, casi 100% estamos casi seguros de que ese era el titular de la Hermandad de la Veracruz antigua, ¿vale? Era un Cristo de pasta, un Cristo de papelón, como otro que tenemos ahora en la iglesia, que es muy interesante, que comentaremos si os parece. Sí. Y ese Cristo desaparece en el incendio de las imágenes de 1936, el 21 de julio, si no me equivoco. Bueno, pues ya a la guerra llega esa hermandad probablemente desaparecida como hermandad, pero sí seguía procesionando el Cristo todos los Jueves Santos. Y al perder el Cristo, hay un impasse de unos años, y en 1949 se funda una hermandad del crucificado y le llaman de Veracruz. Yo no sé si ellos sabían que esa hermandad de Veracruz había existido antes. Por lo tanto, ¿existe una continuidad o no existe una continuidad? Bueno, pues lo que sí existía era una tradición de la procesión del crucificado. Y hay datos, y hay datos de esa Veracruz antigua y de esta Veracruz nueva de 1949. Al principio
como no existe un crucificado, porque las imágenes han sido todas destrozadas en el incendio ese que os digo, de la guerra, vamos, del 21 de julio del 36, pues recurren a un Cristo que creo que José Mari puede darnos algún dato, a un Cristo que viene de Sevilla, viene cedido desde Sevilla, y es hoy día la imagen más antigua que tenemos en la iglesia, ¿verdad? Sí, bueno, se trata del Cristo que perteneció a la Hermandad de las Siete de Palabra. No, bueno, pertenece a la Hermandad de las Siete de Palabra. De Sevilla, estamos hablando. El rastro se lo iniciamos aproximadamente en 1858. Es un Cristo que la Hermandad lo rescata, que viene de la convento Casa Grande del Carmen, de Sevilla, y que a partir de ahí pues el Cristo ha tenido un recorrido muy extenso, digamos, hasta llegar a nuestra parroquia, que se encuentra cedido en calidad de depósito. El Cristo se venera actualmente en la capilla de la Esperanza y el Cautivo. Antigua del Nazareno, es decir, de Padre Jesús. Antigua de Padre Jesús, ¿cierto? Y ahí está en calidad de depósito hasta que, mientras que esté expuesto al culto, pues estará aquí. Es decir, que ese Cristo, ese crucificado es de una hermandad de Sevilla, que nosotros lo tenemos aquí, ¿verdad? Y que si algún día esa hermandad se lo quisiera llevar, pues estaba en todo su derecho, ¿no? Tenemos dos importantes tallas en Cartaya, muy importantes. Uno, el Cristo que estamos hablando, que pertenece a la hermandad. Que es el más antiguo que tenemos en toda la... Bueno, yo no sé si es más antiguo, pero podría competir perfectamente con la imagen de San Joaquín, que se encuentra en la sacristía, que es una talla también interesante, en papelón también, en tela encolada. No está documentada, por lo tanto no sabemos exactamente de qué fecha. Yo creo que el Cristo es más antiguo. Yo creo que el Cristo tiene... todo apunta a que sea del siglo XVII o como mucho de principios del XVIII. Es un Cristo impresionante. Muy bueno, y fue traído por iniciativa del párroco Diego Guzmán Pavón, que antes de venir aquí había ejercido su magisterio en Sevilla, en la iglesia de San Vicente, o sea que tenía un contacto directo. El Cristo estaba sin uso, entonces pues vino con la condición de que fuera expuesto al culto. Cuando la Hermandad de Veracruz labra o encarga la imagen del Cristo actual, que ya lo encarga porque no es viable sacar un Cristo de esa característica de procesión, porque estaba ya deteriorado, pues entonces el Cristo pasa a la capilla del cementerio, y en la capilla del cementerio pues se abandona, se lleva muchos años en unas condiciones lamentables, hasta que en el 94, cuando se restaura la iglesia, pues por iniciativa de algunos, entre los que me encuentro, de la gente de la Asociación Cartella, esta gente que estamos siempre pendientes de las cosas antiguas y tal, o que estábamos, afortunadamente, pues conseguimos traerlo a la parroquia, y que por lo menos, aunque estaba en muy mal estado, porque estaba hasta manchado de cal, porque encalaban y no lo quitaban, y en unas condiciones absolutamente lamentables, pero por lo menos está en la iglesia, no está muy bien, pero por lo menos está en condiciones. Está en un sitio decente. Sí. Nos queda poquísimo tiempo, nos queda como unos 7 minutos. Vamos con el descendimiento, si es que no nos da. Necesitamos 2 espacios como este como mínimo. Bueno, el descendimiento. Yo antes del descendimiento no nos vamos a saltar una hermandad que es muy importante. Precisamente, me salta de una hermandad. Sí, nos hemos saltado una hermandad muy importante. Muy importante. Y yo creo que está dentro de esa escenificación que Juan hacía, o que Juan relataba. Es la hermandad de Padre Jesús y la Virgen de los Dolores. Claro. Una hermandad muy importante. Ay, es verdad que hemos hablado de ella. Y además hemos hablado sobre un tema en el cual pues no como cartalleros más, creo que no estoy de acuerdo. La hermandad de Padre Jesús realiza su reverencia, que es un acto que ahora Juan nos lo va a desarrollar, en la calle Convento. Sí. ¿Por algún motivo? Porque ahí estaba el convento. Entonces, yo creo que desplazar ese acto importante dentro de esa escenificación que era la Semana Santa a un lugar como una plaza que sí visualmente puede ser más atractivo, pero no es su origen. Si hemos hablado en principio de este programa que lo importante son los orígenes para entender todo esto, desvincular ese acto de ese núcleo tan importante como era la calle Convento o el propio edificio del convento que van unidos, yo creo que es contradictorio. La hermandad de Padre Jesús tiene que intentar recuperar la reverencia en la calle Convento,
porque es una parte más de esa escenificación. Es así, Yo estoy de acuerdo, desde luego. Ya hemos comentado antes que probablemente hubo una escenificación continua de una serie de cosas que se han quedado trozos. La reverencia es un trozo de esa escenificación. Es verdad que en Cartaya la reverencia se ha convertido en una característica de toda la Semana Santa. Otras hermandades la incorporaron, pero la incorporaron a raíz de la Hermandad de Padre Jesús, que es la que llevaba esa escenificación. O sea, ¿se puede decir que la Hermandad de Padre Jesús era la primera que realizaba la reverencia? Yo estoy seguro, porque en cualquier sitio donde hay un acto de encuentro es la Hermandad del Nazareno la que lo hace. Las otras, que realmente es la escenificación de cuando María se encuentra con... Claro, es la escenificación de la calle de la amargura, por lo tanto tiene sentido con el Nazareno. Es verdad que hay otros encuentros los domingos de resurrección, pero eso es otra historia que también podemos comentar si tuviéramos tiempo. Entonces, la reverencia tiene sentido en el sitio donde la hemos conocido de toda la vida nuestra y de toda la vida de la documentación que tenemos, ¿vale? En la calle Convento. En la calle Convento. Parece que estaba relacionada con el propio convento y con el hecho de que fuera alguno de los frailes mercedarios quien pudiera dar los pregones que se daban. Hoy sí, se va a Marchena, desde el balcón del palacio de la Plaza Alta se escuchan los pregones, se cantan unos pregones en el momento de la reverencia. Esos pregones existían en Cartaya. Existían, lo que pasa es que se hacían en la iglesia, pero yo estoy convencido de que antiguamente se hacían en el momento de la reverencia. De Padre Jesús. Eran 3 pregones: el pregón del ángel, el pregón de la sentencia de Pilato, el pregón de la voz del ángel y el pregón de la confortación. Eran 3 pregones que hacían 3 personas distintas que cantaban esos pregones. La letra es súper interesante. Solo hemos conservado trozos en Cartaya, pero el Lepe se conserva completa. Que son iguales, que esos pregones son iguales en todo sitio. Muy parecidos. Además con frases similares. Yo he hecho una comparativa con algunos sitios, por ejemplo en Jaén, en Jabalquinto creo recordar. En fin, no, la memoria ahora no me... pero es un acto muy interesante. En Cartaya se hacía y seguro que era el complemento de la reverencia, y eso tenía sentido en el sitio donde se hacía siempre, que era en la calle Convento. Las otras hermandades que lo han, digamos, entre comillas, copiado en momentos antiguos, la Veracruz, por ejemplo, que lo sigue haciendo cuando ha salido, que lo sigue haciendo en la calle Convento, lo hacía también el Santo Entierro. El Santo Entierro lo hacía con la Virgen de los Dolores, cuando salía antiguamente con la Virgen de los Dolores. Así es. Y la Hermandad del Miércoles Santo también lo incorporó. Pero el original es el de Padre Jesús y la Virgen de los Dolores en la calle Convento. Entonces yo creo que eso es una herencia irrenunciable, y porque se haya urbanizado aquello de una manera o de otra, yo creo que los poderes públicos y los poderes privados y el mundo cofrade tienen que recuperar eso. Y seguro que hay soluciones. Esos pregones, y seguro que hay soluciones para la cuestión urbanística. ¿Te imaginas poder recuperar esos pregones? Sería interesante. Recuperando la reverencia, la calle Convento, yo creo que ya ganaría. Yo también me da por conforme. Pero ojalá pudieran recuperarse, porque son de verdad una reliquia cultural. Lo que pasa es que no es fácil. En Lepe se recuperaron y se han vuelto a perder. Los hicieron 5 o 6 años y se volvieron a perder. Los textos existen, y se podría perfectamente recomponer los pregones de Cartaya en las partes que faltan con otros sitios. Juan, ¿me vais a permitir que os vuelva a invitar otro programa más, porque nos queda tan solo un minuto se nos escaso, ha ido y no podemos dejar de hablar del descendimiento? Claro, entonces por eso quiero hablar con tranquilidad y el mito tan importante del descendimiento, claro. Y no quiero hablar a media y dejarlo ahí colgado, y de la Virgen del Carmen, claro, ¿verdad? Que son las otras dos grandes singularidades. Exacto. El descendimiento es una joya, aunque ya sabemos que no es el único, ¿vale? Hay otro en Aroche y después hay 10 o 12 en Sevilla. Que por cierto, Aroche, que tiene el púlpito de nuestra parroquia, por si alguien quiere conocer dónde está el púlpito. ¿Me permitís que...? Y la procesión de resurrección del Carmen, que eso sí es muy nuestro. Que es muy nuestro y que hay que conservarlo el domingo de resurrección. Si queréis otro día... Exactamente. ¿Volvemos otro día? Volvemos. Sin falta. Desde aquí, sí, ¿no? Sí. Os comprometéis, ¿no? Sí, porque tenemos que lo que volver nos hemos a dejado hablar en el tintero y no podemos. Es
es más importante que lo que hemos dicho. Exactamente, así que no puede ser. Bueno, pues Juan, ha sido un placer que estés con nosotros. Volverás a estar con nosotros y muy prontito. En todo caso, a ver si puede ser en un par de semanitas. De acuerdo. ¿Vale? Perfecto. Y seguimos hablando de la historia de Cartaya. José María Palma, muchísimas gracias. Gracias. Y a todos ustedes, pues nada más que muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima semana. Es un placer, como siempre, en nombre de Carmelo Ponce en esta ocasión y de Isabel Horta, hablarles de nuestra Semana Santa, en esta ocasión de la historia que se nos ha quedado corto, pero como han escuchado, continuaremos hablando de ella, ¿eh? Es una promesa.